El sombrerero es una leyenda guatemalteca escrita y contada de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos hemos escuchado que el sombrerero lleva una guitarra, otros que el sombrerero tiene un bigote o un mostacho muy grande, o que siempre busca a mujeres que tienen el pelo largo. Y es que desde este punto podemos empezar a relacionar la antropología con las leyendas de Guatemala, en este caso con el sombrerero, y cómo se va transmitiendo de generación en generación. Y esto es a lo que llamamos la endoculturación, el conocer y aprender de una cultura de una generación a otra, como en este caso el sombrerero, que vamos escuchando diferentes versiones dependiendo de quién nos la cuente o la generación que nos la cuente. Y es que también recordemos que una leyenda que es un elemento cultural que le da identidad a la cultura guatemalteca. Pero en esta ocasión, la leyenda contada por Violeta Velázquez, basada en los relatos de Celso Lara Figueroa de 1984, publicados en Prensa Libre, cuentan una versión en la que la leyenda tiene identidad guatemalteca porque utiliza nombres de las calles más reconocidas de la Nueva Guatemala de la Asunción y localizaciones que en aquel entonces existían, como por ejemplo el convento de Santa Catarina o la calle de la Amargura. Otro detalle que le da identidad a la cultura guatemalteca, que en aquel entonces tal vez era un rasgo muy conocido o muy visto en las mujeres chapinas, es el pelo largo, como describe en la leyenda. Por ejemplo, conforme van pasando las generaciones nos hemos dado cuenta que la vestimenta y hasta el pelo va cambiando. Que podríamos decir que entonces las mujeres chapinas de aquel entonces tenían el pelo muy largo. Y también relacionando la antropología de la comunicación, la tradición soviética, para mí, es la que más se relaciona con las leyendas. También se da una identidad por medio del simbolismo del sombrero, porque en aquel entonces también recordemos que la vestimenta era diferente a la que ahora se utiliza. Muchos guatemaltecos utilizaban sombreros. Se decía que mientras más grande el sombrero, más varonil era la persona. Es una creencia que se podría decir que se tenía en aquel entonces. Al igual que el simbolismo con la hebilla que utiliza el sombrerero. Todo esto viéndolo desde una perspectiva de la antropología ética, que es desde afuera. Desde nosotros cómo lo estamos analizando en cómo era la vestimenta de aquel entonces, cómo eran los rasgos o cómo era que se utilizaba el cabello por parte de las mujeres. Porque en este caso ya no podemos regresar a esa época y ponernos en el lugar de las mujeres o cómo era la vestimenta de los hombres y por qué utilizaban un sombrero tan grande, que sería desde la antropología émica. Les voy a contar la leyenda de La Llorona. Había una mujer llamada María de los Remedios, quien obligadamente tuvo que casarse con don Gracián Palma. Luego de su casamiento, don Gracián le brindó una casa a María. Ahí ella vivía, llena de flores y recuerdos. Cerca de esta casa trabajaba Juan de la Cruz, un fontanero. Este fontanero estaba enamorado de María y María se sentía halagada por ello. Un día, la casa de María amaneció sin agua y llamó a Juan para que fuera a arreglarlo. Juan llegó, estaba un poco nervioso y empezó a trabajar. Juan fingió que el trabajo era muy difícil y se tardó mucho más tiempo de lo que requería. Cuando finalmente terminó su trabajo, María le agradeció y le invitó a un chocolate. Hablaron y surgió el romance. Días después, María comenzó a sentirse mal. Tenía náuseas, vómitos y mareos. Juan estaba muy afligido. Por ello, llamó a la curandera del barrio. La curandera llegó y revisó a María y concluyó que María estaba embarazada. Ambos se afligieron porque don Gracián Palma estaba a punto de llegar a la ciudad. Tuvieron al hijo, al quien le pusieron Juan de la Cruz. La mujer estaba al borde de la locura y por eso una noche tomó a su hijo y se dirigió hacia el río Las Vacas. A las orillas del río ahogó a su pequeño ser. La belleza de María automáticamente se desfiguró. Lloró y gritó con voz sobresaltada: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Se dice que Dios castigó a María de los Remedios y la convirtió en la Llorona. Es por eso que si tú la escuchas gritar, solo tienes que correr. La Llorona, una leyenda que nos cuentan las abuelas y por esto, al ser una leyenda que ha sido transmitida por la tradición oral, cumple con la teoría de la tradición francesa. De ahí surgen las variaciones. Cada leyenda tiene sus variaciones dependiendo del país o la región, y La Llorona no es la excepción. En esta variante guatemalteca se toma el contexto de 1773, con el terremoto que dejó en ruinas la ciudad de Santiago de los Caballeros.
lo que conocemos hoy como la antigua Guatemala. Este suceso hizo que muchos se trasladaran para fundar la nueva Guatemala de la Asunción. En esta variación se menciona que a cada persona le causó un impacto, dado los acontecimientos, y era de esperar, ya que fue un cambio sociocultural que tuvo un efecto en toda esa población. Ese traslado va más allá que solo una mudanza, es un cambio a su cultura, a lo que conocen y al entorno en el que se desenvuelven. Bien se puede mostrar la aflicción, tristeza y melancolía de muchos en ese momento a través de nuestro personaje María de los Remedios. Además, también su residencia, sus vecinos, las calles que transitan, el mercado al que frecuentan, entre otras cosas que estaban dentro de su cotidianidad, pero muchas también dentro de su cultura familiar y social persistieron, y en una de ellas, Juan de la Cruz se siente atraído por María de los Remedios en la misa del domingo, que de hecho es una práctica impuesta traída por los españoles, mostrando la aculturación con la religión católica. Bueno, y ahora yo les quiero contar la leyenda de la ciguanaba. Esta era una mujer hermosa, hermosa, que enamoraba a todos los hombres y ni siquiera les tenía que mostrar el rostro. Ella siempre estaba de espaldas y los que más se la encontraban eran las personas que trasnochaban. Cuando ellos se la encontraban en los tanques de agua mientras se bañaba, ella estaba cepillándose el cabello con su peine de oro. Y luego ella los cautivaba y se los llevaba hasta los barrancos sin mostrarles su rostro. Y hasta que ellos ya estaban ahí y ella ya los tenía donde quería, ahí ella les mostraba su rostro y ellos se quedaban, súper asustados. Luego la única forma de poder salvarse y que no perdieran su alma era mordiendo una cruz o una medallita y encomendándose a Dios. Porque, el susto era horrible. Y también, si no, era jalándole el pelo a la ciguanaba para que ella fuera la que se tirara al barranco de lo asustada. Cuenta la leyenda que hubieron dos amigos que se enamoraron de Celina, o sea, la ciguanaba. Uno era poeta y el otro era pintor, pero ella se interesó más por el pintor, por lo que una vez que salieron lo llevó a un lugar muy oscuro y solos, y ahí ella les mostró su verdadera identidad, o sea, su verdadero rostro, donde ella tenía una cara de caballo y encima de todo que lanzaba fuego por los ojos, él estaba muerto del miedo. Entonces, al final lo mató y lo tiró al barranco. La gente encontró su cadáver al final de cuentas, pero no dieron la explicación de por qué. Sin embargo, todos, o al menos bastantes, creyeron y tenían la certeza que había sido una víctima de la ciguanaba. Por último, quiero contarte cuáles son las diferencias, si tú aún no lo sabes, de la ciguanaba y la llorona. La ciguanaba se viste de blanco, la llorona se viste de negro. A ambas las encuentras cerca de los tanques o cerca del agua, pero la diferencia es que la ciguanaba, porque ahí se está bañando y así hechiza a los hombres para atraerlos y luego matarlos, y la llorona está ahí porque está buscando a su hijo perdido que ahogó en el río. Y esas serían las diferencias. Espero que lean pronto esta leyenda que está buenísima. Bien, ahora hablemos sobre aspectos antropológicos de la ciguanaba. Número 1. Mitología y cosmovisión. Como bien sabemos, esta leyenda forma parte de la mitología de algunas comunidades indígenas y mestizas de Latinoamérica, o más bien de El Salvador y Guatemala. Más que una historia de terror, la ciguanaba es un reflejo de las creencias de estas comunidades y su forma de entender el mundo. Asimismo, también de cómo se relaciona esta leyenda con otras creencias locales y cómo ésta ha evolucionado con el tiempo. Número 2. Función moral y social. Al ser una leyenda, la finalidad de esta es dejar una moraleja mediante una historia que pueda ser interpretada de distintas maneras y transmitida de generación en generación. La ciguanaba es una historia que nos advierte sobre los peligros y consecuencias de la seducción y la traición, especialmente para hombres que son deshonestos o infieles. Número 3. Identidad y género. Esta leyenda trata sobre una figura femenina seductora que a menudo se normaliza como peligrosa para los hombres. Analizar este aspecto nos permite comprender cómo se percibe y expresa la feminidad dentro de la cultura que creó esta leyenda. Además, con esta leyenda se pueden reflexionar los roles de géneros presentes en esta historia y cómo estos reflejan las actitudes y percepciones de la sociedad hacia las mujeres y la sexualidad.
¿Y tú, ya conocías esta leyenda? Lava tus penas, llorona, llorona.